Creo que son episodios personales que tuvieron que ver con hechos importantes y posiblemente hechos que cambiaron la historia reciente de mi país. Por eso creo que es importante dejar en estas memorias olvidadas memoria histórica. Es dejar el otro lado de la moneda, el otro punto de mucha de esta historia que ya se había contado en el país, pero que solo se conocía a un lado de la moneda. Las memorias olvidadas lo que busca es mostrar las dos caras de la moneda. Memorias Olvidadas, que es el libro que se presenta en el día de hoy, recoge aspectos tremendamente importantes de la vida colombiana en los últimos años, sobre todo en la gestión del presidente Pastrana. Cuando ellos me invitaron a presentar el libro, por supuesto que me llenó de orgullo, de honor, y me pregunté qué es lo que yo podía aportar. Y ellos me dijeron que querían que fuera la visión de alguien que no fuera colombiano, que desde afuera mirara con curiosidad y mirara con respeto la situación colombiana. Ojalá que algún día nosotros los cubanos podamos imitar el ejemplo de ustedes y tener un país con las instituciones que ustedes tienen, a pesar de los retos que han enfrentado. Para mí como cubano es un honor decir esto y presentar este libro de alguien que ayudó a salvar a su país y que lo ha rescatado también de muchísimos retos. Para mí es un verdadero placer en el día de hoy dar la bienvenida al presidente Pastrana. Permíteme decir de él algunas cosas que son importantes para beneficio de las personas que no lo conocen. El presidente Pastrana se graduó como doctor en leyes en la Universidad del Rosario de Bogotá, donde obtuvo maestría de Derecho Público y estudió en el Centro para Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard. Concejal y presidente del Consejo de Bogotá, primer alcalde de la capital colombiana, elegido por voto popular en junio de 1988. Senador de la República entre 1991 y 1993. En la actualidad es miembro del patronato de la Fundación Carolina de España, de Interacción y del Club de Madrid, grupos que reúnen a exjefes de Estado y de Gobierno. Ha sido distinguido en 2 oportunidades con el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, 1985 y 1987, así como con los Premios Nacionales Simón Bolívar, 1987, y Círculo de Periodistas de Bogotá, 1987 también. Gonzalo Guillén, que es el coautor de este libro, inició su carrera en el periódico El Tiempo de Bogotá y desde entonces ha trabajado en otros medios nacionales e internacionales como La Prensa de Bogotá, el noticiero de televisión TV Hoy, el diario El Universo de Guayaquil, El País de Cali, de Miami Herald y el Nuevo Herald de Miami. Es autor de los libros Guerra es War, Crónicas de la Guerra Sucia, Un País de Cafres y los conflictos, y los confidentes de Pablo Escobar, entre otros. Ha ganado 2 premios internacionales de periodismo Rey de España, compartidos con el presidente Pastrana. 3 premios nacionales de Simón Bolívar, 2 premios nacionales del Círculo de Periodistas de Bogotá y en junio del 2010 obtuvo, en compañía de Gerardo Reyes, el premio de la Asociación de Editores de Periódicos del Estado de la Florida, Estados Unidos, en el área de investigación. Actualmente es presidente del capítulo colombiano del Instituto de Prensa y Sociedad IPYS. Por favor, denle la bienvenida al presidente Pastrana y también a Gonzalo Guillén. Claro, sí, yo de hecho trabajaba con él cuando, por ejemplo, fue secuestrado. Digamos que viví el secuestro desde el lado del otro lado, pero estando dentro de la misma empresa periodística de la que él era el director, y luego pues toda la parte del Caguán yo lo cubrí muy intensamente, y el resto de fenómenos que menciona el libro, como lo de los narcocassettes, lo del tráfico de armas, todo eso hace parte de los temas que los temas que yo he trabajado y que de alguna manera he puesto de alguna manera en otros libros que he escrito. Entonces acá fue fascinante realmente recoger, digamos, que el presidente Pastrana hubiera abierto su caja fuerte y me hubiera entregado todo lo que tenía, y me hubiera contado lo que nadie sabía, además, por ejemplo, lo de Pablo Escobar. Nadie lo supo, ni los que éramos más cercanos a él, hasta que sacó todo esto. Y el libro finalmente se armó como se edita una película, sobre imágenes y sobre relatos muy vívidos y muy intensos. Se armó el libro. Por eso no es un libro político, que mucha gente cree que es un ladrillo político. No, es un libro de aventuras prácticamente, es una película. Además, es un reto porque está escrito en primera persona, que tú eres está escrito en primera persona, para que no quede duda de que está dando no solamente abriendo su caja fuerte, sino está dando la cara.
que es una manera de decir yo estoy aquí y yo respaldo lo que estoy diciendo, ¿no, presidente? Sí, además, dos cosas. Una, desde el punto de vista periodístico, el único noticiero, que era el noticiero más importante de la televisión colombiana, que era de TV Hoy, fue el único que no cubrió mi secuestro. Sí. El único que nunca dijo que Andrés Pastrana estaba secuestrado. ¿Por qué? Después de que había sido yo su director. Eso sí, pregúntelo aquí a la otra cara. Bueno, porque es que estábamos en el noticiero y de pronto llegó gente de la campaña para alcalde, lívidos, temblando, diciendo que lo habían secuestrado. Y contando, y algunos contaban que un tipo los había dado patadas y que gritaban y que lo habían metido en el baúl de un carro. Entonces, bueno, si es el director del noticiero, ¿cómo? ¿Qué va a decir uno? ¿Qué va a cubrir? O sea, es la más difícil de las noticias. Luego muchos nos dedicamos fue a buscarlo y entraban llamadas diciendo que lo iban a liberar en X punto de Bogotá y hicimos como grupos y fuimos a buscarlo y a esperar que lo entregaran, y es verdad, el noticiero esa noche no dio la noticia. Es interesante porque nos han debido votar a todos, pero como el director estaba secuestrado. No podíamos votar. Pero aquí es muy interesante porque después yo tuve oportunidad de hablar con mi secuestrador, con Popeye, y entonces fui a la cárcel de Cómbita, donde Popeye estaba pagando sus penas por más de 400 homicidios, 1.500 indirectos y 400 directos. Y yo le pregunté a Popeye esto, y Popeye decía, nuestra estrategia esa noche fue decir que esto estaba en manos del M-19, de la guerrilla, no del narcotráfico, punto número uno, pero punto número dos, era despistar a las autoridades, porque ellos, cuando a mí me secuestran, me sacan de Bogotá en un carro a un pueblo cerca de Bogotá, a unos 45 minutos de Bogotá, y entonces lo que querían ahí era despistar a todas las autoridades, y por eso decía, Andrés está en el Parque Nacional, para allá se iba todo el mundo. No, dejamos a Pastrana en la carrera tal con tal, para allá se iba todo el mundo, y era simplemente buscando distraer la atención de las autoridades para sacarme fuera de Bogotá. Que al día siguiente, después, para que la gente lo sepa, me sacaron en helicóptero fuera de Bogotá, y por eso nadie nunca supo dónde estaba claramente Andrés Pastrana, porque todo el mundo creía que yo estaba en la ciudad. Es tremendamente, como señalaba, o sea, Gonzalo, es casi una película, ¿no?, en sí misma. Y una de las cosas más interesantes es que cuando ya usted está, lo trasladan en helicóptero, de pronto llegan dos individuos, uno empieza a hablarle de cuestiones legales, el otro atrás, o sea, le dicen, si usted, esta parte del libro es interesantísima, ustedes tendrán la oportunidad de leerla, ¿no?, de disfrutarla tanto como yo, y es la primera vez que se dice esto, que lo dice el presidente de forma pública, pero le dicen, usted no puede virar la cabeza, si vira la cabeza lo vamos a matar, y empiezan dos individuos a conversar con usted. Y a mí me parece que esta parte, a muchísimos de los que están aquí les va a interesar qué es lo que sucede cuando empiezan a conversar y de qué estaban conversando. Bueno, lo que pasa es que yo, al segundo día, cuando ya me sacan de Bogotá, me llevan en un helicóptero a un sitio que se llama El Retiro, muy cerca de Medellín. Esa noche, ya es la segunda noche de mi secuestro, hablo yo con mi padre. Y después de hablar yo con mi padre, con mi madre y con Nora, con mi señora, me devuelven a mi celda. A mí me tenían en una celda de 2 metros por 1. Es bueno notar, Roberto, que a mí Pablo Escobar me había amenazado de muerte en 1982. Me había mandado la razón con un concejal de Bogotá, del Partido Comunista, que había estado con él en una fiesta. Y en esa conversación le dice en 1982 a este concejal, le dice, y perdón la expresión, dígale a ese HP de Andrés Pastrana que válgame lo que me valga o cuésteme lo que me cueste, lo mato. Hay que pensar que Pablo Escobar en el año 82, según la revista Forbes, era el hombre más rico del mundo. ¿Yo qué hago? Voy y le comento a mi padre y le digo, mira la que me acaba de pasar, que Pablo Escobar me está amenazando de muerte. Entonces me dice, ve y habla con el presidente. En ese momento el presidente era Belisario Betancur, y voy donde Belisario y le digo al presidente Betancur, presidente, Pablo Escobar me acaba de amenazar de muerte. Me dice, tranquilo Andrés, no me preocupe, yo le voy a poner seguridad. Muchas gracias, presidente. Y me puso un guardaespaldas contra el hombre más poderoso, que lo salvé esa noche porque lo iban a matar, Popeye lo iba a matar. Entonces, yo después de que hablo ya con mi padre, me suben a mi celda, y yo tenía una silla contra la pared, mi cama estaba de este lado. Entonces me dicen los secuestradores, me dicen, le vamos a quitar la venda, no vaya a mirar para atrás, si no lo tenemos que matar. Entonces dije, no se preocupen que yo no voy a mirar para atrás. Y yo me doy cuenta que hay una grabadora que ellos están grabando en ese momento, y empiezan a hablar. Y en un momento dado, hablando de temas de la extradición y todas estas cosas, en un momento dado yo veo que una persona salta y se acuesta en mi cama.
Cuando yo me volteo a ver quién era esa persona, me encuentro a Pablo Escobar frente a frente, en una distancia que simplemente nos veíamos los ojos. Entonces cuando él me dice, doctor Pastrana, ¿cómo está? Le dije, ¿cómo quiere que esté? Aquí secuestrado. Y ahí comenzamos a hablar de ahí de 12 de la noche a más o menos 5:30 de la mañana. Pero la historia, como era buena conocerla de ambos lados, yo le digo a Popeye, ¿por qué Escobar se presenta después de que estaban hablando atrás y no querían que lo vieran? Y me dicen, porque lo que pasó es que Escobar esa noche fue a visitarlo a usted con su primo Gustavo Gaviria, que era un hombre muy influyente en el cartel de Medellín. Y Gustavo, en un momento dado, parece que le dice a Pablo Escobar, en una discusión que estábamos teniendo sobre el tema de la extradición, le dice, oye Pablo, pero es que tal y tal cosa. Yo no caí en cuenta que le dijo el nombre Pablo. Entonces Pablo Escobar se voltea donde el primo y le dice, hombre, pero hermano, si quedamos en que no nos dijéramos los nombres, ahora ya nos va a descubrir este señor. Y es por eso que Escobar toma la decisión de quitarse la máscara y de presentarse enfrente a mí. Pero fue porque ellos dos habían hecho ese arreglo de que no se iban a decir los nombres para que nunca se supiera que era Pablo Escobar el que había estado ahí presente. Una de las cosas que a mí me llama más la atención es la manera que a usted, o sea, se le libera, porque es casi por casualidad. Es la providencia, y usted habla de la providencia Sí. En más de una ocasión en el libro. Yo creo que sí. Primero porque nadie sabía dónde estaba yo. Lo que sucede es que ese día de la liberación, o el día que yo dialogo con Pablo Escobar me cuenta que va a secuestrar al Procurador General de la Nación, que fue la angustia que yo tenía, porque esas cosas del destino, Roberto, yo al Procurador nunca lo había conocido, y un día, cuando estábamos en TV Hoy, nosotros teníamos, cuando se presentaba un acto del narcotráfico contra una ciudad, a mí me gustaba ir con el noticiero como para señal de respaldo con esa ciudad. Y un día íbamos para Medellín, iba yo con Roberto Pombo, hoy el director del diario El Tiempo, que después fue director de TV Hoy, y en el vuelo me dice, oiga Andrés, ¿usted conoce al procurador? Y yo le dije, no, yo no conozco al procurador. Ahora se lo presento en Medellín, aterrizamos en Medellín y me presentan al procurador, y el procurador me dice, Andrés, ¿usted tiene carro para ir a Medellín? Le dije, no, nosotros vamos a tomar un taxi y vamos a Medellín. Dijo, no, venga y yo lo llevo. No, hombre, procurador, usted aquí con todo el personal que tiene seguridad y todo, no vamos a molestarlo. No, véngase conmigo. Nos monta en el carro el procurador, era un carro blindado en que iba el conductor, un guardaespaldas, y atrás iba otro carro con un conductor y un guardaespaldas. Cosa que me llamó a mí la atención, y yo le dije al procurador, oiga procurador, usted es el Procurador General de la Nación, encargado de la extradición de los capos del cartel de Medellín y de Cali, y resulta que anda con 4 guardaespaldas. Yo creí que usted andaba con un ejército. Y el procurador me dice, mire Andrés, aquí a mí no me va a pasar nada. Yo me vengo todos los viernes, él tenía una novia y decía, yo me vengo con mi novia, tengo una finca en el Retiro, paro por aquí en las tiendas, me tomo un aguardiente, como mi chorizo, mi morcilla, mi guaro, como decía, luego mi música, y me devuelvo el lunes en el primer vuelo. Entonces todos los viernes en el último vuelo me voy y me devuelvo. Dije, procurador, la monotonía usted lo va a matar. Este me dijo, no, aquí no pasa nada. Esa noche que yo estoy con Escobar me dice, el viernes secuestro al procurador. Dije, lo tienen listo. No lo secuestraron el viernes, lo secuestraron el lunes. El lunes en la mañana le pegan, lo secuestran, matan a todos sus guardaespaldas, inclusive a uno de los sicarios más importantes, a Pinina, los guardaespaldas del procurador matan a uno de los sicarios más importantes de Escobar y hieren al procurador. Yo creí que iba herido en la columna vertebral, porque yo a las 7 de la mañana, cuando puse el radio, oigo extra, acaban de secuestrar al Procurador General de la Nación, va herido de muerte, parece que lleva un tiro en la espalda, porque encontraron su chaqueta. Lo primero que pasa es que los secuestradores que vivían, pues que estaban en un cuarto pegado al mío, me dicen, ábrele campo que viene el procurador para acá. Entonces yo digo, bueno, lo único que me falta ahora es que llegue el procurador herido y se me muere en mi cama, en una celda que estaba yo de 3x1, que me llegue el procurador. A los 5 minutos me dice, no, va para otro lado. Perfecto, va para otro lado. Entonces yo me quedo tranquilo. Pero en un momento dado, hacia las 11 de la mañana, empieza a haber mucho movimiento en la casa donde me tenían a mí, y los secuestrados, hay una gran preocupación cuando uno está secuestrado que lo muevan, porque es cuando más peligro se corre, porque es la posibilidad de que lo descubran. Entonces yo estoy muy nervioso. Yo, para romper la monotonía diaria, lo único que hacía era bañarme. Entonces yo trataba de bañarme lo más tarde posible para poder salir de mi celda, aunque el baño era abierto, público,
pero buscaba por lo menos romper la monotonía. Yo voy y me baño, cuando regreso hay un ruido en la casa donde estoy, y yo inmediatamente pensé, aquí llegó la autoridad. Entonces, en ese momento, la angustia es, los secuestradores, si llegó la autoridad, me van a matar. Porque nos recordamos de las películas, ¿cierto? Cuando están siempre secuestrados, llegan, le ponen a uno una almohada en la cabeza, le pegan un tiro y salen corriendo. Efectivamente viene el secuestrador y me esposa. Me pone las esposas y me dice, quieto aquí, que parece que llegó la autoridad. Entonces, en ese momento, él va por unas armas, regresa, con 2 fusiles R-15 y una ametralladora UCI, y me pone la ametralladora en la cabeza. Él estaba solo en ese momento, nada más que tenía un guardia. Solo. Y yo dije, hasta aquí fue. Me pone la UCI en la cabeza, y yo dije, Dios mío, hasta aquí fue. Y él me dice, usted es mi seguro de vida. Y dije, ¿cómo así? Me dijo, si usted negocia bien, sale vivo, si no, va a salir muerto. Dije, bueno, nada más que para entender. Déjeme negociar. Nada más que para entender, porque esta parte, o sea, usted lo dejan con un solo guardia, porque ustedes venían a moverlo. Al final, eso es lo que me dicen después, al final quedó solo este hombre, uno que se escapó, que se partió una pata al salir corriendo, fue el que se entrega con Pablo Escobar después a la cárcel, que se llama Valentín Tabor. Entonces este hombre me dice, bueno, usted negoció por mí. Le dije, bueno, listo, si usted me deja negociar, yo negocio y tranquilo, no hay problema. Entonces empiezan a gritar la policía, ¿quién hay ahí adentro? Entonces yo digo, Andrés Pastrana. Y entonces los policías dicen, ¿quién? Entonces digo, Andrés Pastrana. Y entonces un policía le dice al otro, uy, vinimos por el santo y se nos apareció la Virgen, ¿no? Entonces me dice, salga. Digo, no, un momentico, tengo un secuestrador que tiene una ametralladora en la cabeza, yo voy a salir, estoy a 2 pasos de la puerta, yo voy adelante, si ustedes hacen algo me matan. Entonces doy un paso, digo, ya voy a salir, el segundo paso, ya voy a salir, y en ese momento salgo y ya veo a un policía, veo a otro policía al fondo, me baja el secuestrador por una escalera, hay una puerta que sale hacia el jardín y hay una puerta que sale hacia el garaje, y me dice, vamos al garaje. Nos metemos al garaje y me dice, ¿usted maneja? Y digo, yo, claro, yo manejo, prende el carro. Entonces yo me monto en el puesto del conductor y voy a prender el carro y no había llaves en ese momento. Entonces me dice, bueno, bajémonos y abre el capó y yo voy a hacer conexión directa para prender el carro. Entonces bajamos, abrimos el capó y él me dice, tenga el capó, yo tengo el capó y el secuestrador se mete al motor de hacer el contacto directo y yo dije, este es mío. Hasta aquí llegó este hombre porque le voy a bajar el capó y yo voy a salir corriendo. Pero todo esto sucede en fracciones de segundo, Roberto. Y yo dije, yo salgo corriendo, está la policía afuera, van a creer que yo soy el secuestrador, me pegan un tiro a mí, más bien me quedo quieto. Y yo me quedé, pero esto es fracciones de segundo, salimos y después de que salimos nosotros, entonces comienzo a ver un policía, 2 policías, 3 policías, y ya empieza ese proceso de negociación. ¿Cuánto duró, Roberto, si 1 minuto o 3 horas? Nunca lo sabré, nunca lo sabré. Pero en un momento dado el secuestrador dice, bueno, mire, él estaba muy preocupado porque toda la casa en que yo estaba llena de alambres de púas por todos lados, no había por dónde salir. Entonces él me decía, ¿por dónde me voy? Yo le decía, tranquilo, ahí buscamos, no se preocupe, espere, miremos. Yo tranquilizándolo a él y mirando con la policía. Y un policía entonces llega y me dice, listo, dice el secuestrador, si un policía se intercambia por usted, yo lo dejo libre. Dije, con una condición, le dije yo a él, que el policía usted no lo va a matar. Si no, lléveme a mí. Me dijo, no, yo no lo mato, le garantizo que no lo mato. Le dije, listo. Entonces viene Zapata, el policía, el héroe Zapata, como le decimos, me quita las esposas, yo se las pongo a él. En ese momento Zapata se va con el secuestrador, después nosotros, el secuestrador me dijo, mire, usted por lo menos se tiene que quedar aquí 1 hora antes de salir. Y yo dije, ¿1 hora? Apenas salió él por un lado, nosotros salimos por el otro. Y brincamos una cerca muy alta y salimos corriendo. Y ya es cuando yo encuentro ahí mi libertad. Comencemos por el final. No creo que en la conversación al final se le haya cambiado el corazón a Pablo Escobar, no creo. Alguien me hacía un día esa pregunta, después de la conversación con Escobar, ¿cómo lo definiría usted a Pablo Escobar? Yo se lo defino de la siguiente forma, yo hablé con Pablo Escobar de 12 de la noche a 5:30 de la mañana, más o menos, vamos a calcular las horas. Hablamos de todo el tema de la extradición, hablamos del tema de las bombas, hablamos del tema del edificio Mónaco. ¿Se acuerda usted que fue el edificio que le pusieron la bomba para tratar de volar a Pablo Escobar, el cartel de Cali? Hablamos de la violencia que se estaba viviendo en el país, intercambiamos opiniones sobre la política nacional, hablamos de cómo y quiénes estaban vinculados en la droga aquí en Estados Unidos. En el libro está toda la conversación,
cómo enviaban la droga, de qué forma, quiénes estaban metidos, quiénes no estaban metidos, en fin, fue muy interesante. Pero al final de toda esta conversación, Pablo Escobar dice, denle al doctor Pastrana lo que quiera. Lo que pida el doctor Pastrana, déselo. Pero si se trata de escapar, lo mata. Esa fue la instrucción. Yo creo que eso define a Pablo Escobar. Segundo, ¿qué pasa con Pablo Escobar y por qué muere el procurador en ese momento? Es una historia que me la cuenta mi Popeye. Porque Pablo Escobar, cuando secuestran al procurador, hay un operativo militar de tal magnitud que no solamente comienzan a llegar a Medellín tropas cercanas a las brigadas que estaban trabajando en Medellín en la policía, sino que las envían desde Bogotá. Entonces la presión sobre Pablo Escobar fue total. Y a mí me cuenta Popeye que me dice, Pablo Escobar vivía en una finca que se llama El Bizcocho, tenía una de las caletas, como llamaban ellos, que se llamaba El Bizcocho. Cuando Popeye había dejado al procurador ya en una caleta donde guardaban armas, herido, Pablo Escobar lo llama y le dice, Popeye, rápidamente vuelva donde está el procurador, lo saca y lo mata, porque es la manera que nos vamos a quitar la presión, porque me llamó Jorge Luis Ochoa, que está en una finca cercana, que era el socio de Pablo Escobar, diciéndome que están que le caen a Jorge Luis y están que me caen a mí, yo estoy viendo a la policía. Entonces todo ese ejército de Pablo Escobar lo que hizo en ese momento fue tratar de rodear a los jefes del cartel de Medellín, y por eso es que se concentran en cómo dispersar la atención para que esas tropas no les caigan a ellos. Y por eso Popeye, después de lograr penetrar el anillo que se estaba dando en ese momento, saca al procurador, le dice en su cara, procurador, lo voy a matar a usted. El procurador le dice, ¿por qué me va a matar a mí? Dice, porque tengo que matarlo a usted. Se lo lleva a una hondonada y le pega 25 tiros y mata al procurador. En ese momento, Popeye llama a Caracol, a la radio, y le dice, si quieren saber dónde está el procurador, está muerto en tal sitio, y por eso se viene toda la presión, y yo creo que en parte por eso solamente uno queda conmigo. Uno se trató de escapar, lo capturaron, los dos que cuidaban la casa también fueron capturados, y creo que eso fue lo que le quitó la presión claramente a lo que era ya el secuestro de Pablo Escobar. Porque a mí me llamó mucho la atención que Popeye me dijo, ese día casi captura a los dos jefes del cartel de Medellín, a Jorge Luis Ochoa por un lado y a Pablo Escobar por el otro. Pero fíjense lo que es la vida, curiosamente, lo que hacemos los políticos, y ya me alargué después a quedarlos para que lean el libro, nosotros nos inscribimos muy tarde para los puestos públicos, y si uno no se inscribe no puede ser electo. Yo no me había inscrito y 10 días después de mi secuestro se cerraban las inscripciones. Entonces, el procurador llama a mi padre el viernes y le dice, presidente Pastrana, a mi padre, que también fue presidente de Colombia, para los que no sepan, y le dice, le tengo una fórmula para inscribir a Andrés sin que él se presente. Entonces el procurador, mi padre le dice, ¿cuándo viene, procurador? Hijo, yo me voy para Medellín y regreso el lunes, recíbame por la tarde. Mi padre le dice, te espero a las 3 de la tarde. Y lo que es el destino, por eso digo, Roberto, yo estaba llegando a las 3 de la tarde de mi casa, y en el momento, venía yo ya de Medellín, en el momento en que yo pongo la radio, oigo, extra, acaban de asesinar al Procurador General de la Nación. Una de las partes del libro que a mí me llama poderosamente es los narcocassettes. Todos ustedes, muchos de ustedes saben esa parte, narcocassette, que sea el que lo ponga en contexto, Álvaro, que sea el que lo ponga en contexto, y sobre todo de la polémica que causa dentro de Colombia este capítulo y por qué, Álvaro. Samper gana y realmente no se sentía que ganaba con la plata y el respaldo del narcotráfico, pero no era evidente. Ya los cassettes se habían conocido antes en privado, digamos, la campaña de Andrés Pastrana los distribuyó de una forma clandestina, incluso para que los conocieran los medios. Y aquí no hablemos de heroísmos periodísticos, los medios colombianos escondieron los cassettes y no dijeron absolutamente nada. Y la campaña, él fue y se lo informó al presidente Gaviria, lo puso a oír los cassettes y le dijo, oiga esto. Yo le entrego al presidente Gaviria 3 días antes de las elecciones un cassette que llega a mis manos, como yo cuento en el libro, por parte de la Policía Nacional. Y en ese cassette lo que hay es una conversación entre los jefes del cartel de Cali y el periodista Alberto Giraldo, que era un periodista conocido, en que dicen, le vamos a meter el dinero a la campaña de Samper para derrotar a Pastrana. Tanto que dicen, Gonzalo, al HPS Pastrana no le vamos a dar ni un peso, ¿no es cierto? Sí. Bueno. Eso está. Bueno, entonces,
En ese caso, le digo yo al presidente Gaviria, presidente, le traigo este cassette, lleve un testigo, lleve al ministro de Defensa, llega el ministro de Defensa, yo llevo un testigo, a Luis Alberto Moreno, que es el hoy presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y le digo, mire, presidente, lo que llegó a mis manos. Esto sucede Ellos, 3 días antes de la 4 días antes de la segunda vuelta. De la segunda vuelta, Ajá. la diferencia Pastrana-Samper habían sido 18.000 votos, ganándome Samper a mí, entrando a la segunda vuelta. Entonces, Gaviria me dice, yo voy a mirar esto, ¿usted qué quiere que haga? Le digo, usted es el primer magistrado, el primer juez de la nación, lo que haga usted está bien, presidente. ¿Qué es lo que sucede? Mucha gente me dice, pero usted ¿por qué no fue y lo sacó en su noticiero? ¿O por qué no fue y se los entregó hace una rueda de prensa? Porque yo no sabía si los cassettes eran ciertos o no. A mí me entregan un cassette que podía ser una trampa, que se me estaba haciendo porque estaba a punto de ganar las elecciones de Colombia. Yo nunca había negociado con el cartel de Cali, ni negocié con el cartel de Cali, no conocía las voces de sus jefes, por lo tanto yo no podía correr ese riesgo. ¿Por qué digo que al presidente Gaviria es el eslabón perdido? Porque ellos dicen que mandaron a analizar el cassette y que descubrieron que el cassette de las voces era cierto. Uh-huh. Y lo que hacen ellos es que le entregan ese cassette a Ernesto Samper y le dicen, mire, Pastrana nos entregó esto, este cassette es cierto, pero no lo hacen conmigo. Si a mí el presidente Gaviria me hubiera dicho, ese cassette es cierto, yo salgo, doy una rueda de prensa posiblemente y digo, este cassette que me acaba de entregar el presidente Gaviria es cierto dicho por el gobierno, no dicho por mí. Dicho por el gobierno, posiblemente la historia de Colombia hubiera cambiado. Y eso es lo que nunca entendimos. Pero lo que es más grave, Ricardo, para la pregunta que usted hace, es que yo creí que ese cassette se había grabado días antes. No. Lo que ya ha quedado comprobado, y es lo que decimos en el libro, son 2 cosas. Una, 6 meses antes mínimo, o 5 meses antes, el presidente Gaviria conocía de los cassettes. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no le dijo a los colombianos que esos cassettes existían y que se corría el riesgo que se compraran la presidencia de Colombia? Que ya estaban metiendo dinero en la campaña de Ernesto Samper. Y segundo, el otro tema del libro, para que lo lean, es una carta que aparece enviada por los 2 jefes del cartel de Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez, que creo, Gonzalo, están aquí en Miami, en este momento, uno de los cuales creo que está muy enfermo. No, está muriendo el mayor Gilberto. Dicen en esa carta 2 cosas que son muy importantes. Una, dicen, Ernesto Samper sabía, no fue a sus espaldas, él sabía que le estábamos dando recursos a Copaya. Samper y Horacio Serpa, que lo que es triste hoy ver es que el socio de Juan Manuel Santos, hoy presidente de Colombia, es Ernesto Samper. Uh-huh. Y Horacio Serpa es la cabeza del Partido Liberal impuesta también por el gobierno. Entonces lo que no podemos entender hoy colombianos es por qué Ernesto Samper es el socio político de Juan Manuel Santos, cuando en 1997 o 96 el presidente Santos hoy era el que estaba liderando precisamente un movimiento para tumbar a Samper de la presidencia porque decía que era un presidente ilegítimo. Entonces eso no lo entendemos. Y la segunda cosa que dice la carta de los Rodríguez Orejuela, que me llama a mí la atención, es que dice, es que cometimos un error al financiar la campaña de Ernesto Samper. Son las 2 cosas que dice. Y eso lo confirma el hijo aquí recientemente, ¿no? Sí, ya es que además de esa carta que tenía guardada, que no había dado a conocer. Esa es la primera vez que esta carta se da a conocer. Sí, coincide con que el hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los hijos, William Rodríguez, dio unas declaraciones acá a la Fiscalía colombiana, delante de unos fiscales americanos, y entonces dijo que no solamente Samper les había sacado ese dinero para la campaña, sino que posteriormente los puso a pagar el soborno para el Congreso, a sabiendas de que poniendo esa plata los iba a traicionar también. Una de las cosas más interesantes también es lo que tú señalabas hace unos minutos, o sea, el presidente va al presidente Gaviria, le dice que están los tapes, hay que autenticarlo, no recibe respuesta de la presidencia. 3 días después de la derrota electoral, usted da una conferencia de prensa, usted da a conocer estos cassettes que ya habían llegado a los medios de prensa. Pero ahí cometimos un error. Es que mira, Roberto, te voy a decir, porque claro, cuando a mí me llega el cassette, yo digo, voy a hacer un operativo para distribuir el cassette a la prensa, a ver quién lo publica, ¿no? Yo dije, esto no lo va a publicar nadie. Entonces hicimos un operativo en la sede de mi campaña, en que fue copiar los cassettes, los metimos en un sobre de Manila y se los enviamos a los directores de medio en Colombia. Ahí fue el error.
que los cassettes llegaron a los directores y no hicieron nada. Yo estoy absolutamente seguro, Roberto, que si esos cassettes se los hubiéramos enviado a periodistas del común y corriente, no a los directores de los periódicos, posiblemente los hubieran publicado. ¿Por qué? Porque un periodista con esa información va donde el director de un medio y le dice, tengo esta información, para el director esconderla es muy difícil. Y yo creo que ahí cometimos un error, que fue enviarle esa información a los medios. Inclusive hay cosas que en el libro, después hablando con Gonzalo, en cócteles, el viernes en la noche, el sábado en la noche, antes de las elecciones el domingo, los directores de medios de comunicación en casa de uno de ellos decían, oye, a mí me llegó este cassette, ¿qué hacemos? A mí me llegó este cassette, ¿qué hacemos? Nunca lo publicaron. Y solo se publica después de las elecciones, porque el doctor Álvaro Gómez Hurtado, que en paz descanse, jefe del partido, uno de los jefes del Partido Conservador, me llama a mí y me dice, Andrés, tengo este cassette, ellos eran dueños del noticiero 24 horas, muy importante en Colombia, ¿puedo publicar esta información? Y dije, publíquela, que la información es cierta. La primera, porque Pablo Escobar muere en 1993, es dado de baja Pablo Escobar, diciembre. ¿Qué pasó inmediatamente de eso? Inmediatamente muere Pablo Escobar, el Estado colombiano toma la decisión, que era además la lógica, ¿cierto? ¿Perseguir a quién? Al cartel de Cali. Y entonces es cuando se toma la decisión con la DEA y con los Estados Unidos y el gobierno de Colombia de perseguir al cartel de Cali. ¿Y por qué, por ejemplo, está Alberto Giraldo? Porque el país entero sabíamos que Alberto Giraldo, periodista, era el jefe de Relaciones Públicas de los Rodríguez Orejuela. Entonces lo que sucede es que empiezan a seguir ese teléfono. Y ese teléfono, la DEA, comienza a hacer las averiguaciones y comienza a hacer los seguimientos. Inclusive, lo que nos llama la atención, esto después de que nosotros hablamos con distintos organismos y yo hablé con gente que tuvo que ver con las grabaciones. A mí me pasó un caso que me ha llamado mucho la atención, que en Colombia tampoco ha pasado absolutamente nada. Es que siendo yo presidente de Colombia, uno de los comandantes de una de las divisiones del ejército colombiano, el general Freddy Padilla, muy buen amigo mío y gran general, que fue posteriormente comandante de las Fuerzas Armadas del presidente Uribe, Freddy un día me dice a mí, presidente, yo tengo que comentarle algo. Yo le dije, cuénteme, general, ¿qué le pasa? Y me dijo, es que yo tengo una espina en mi corazón. ¿Y a usted qué le pasó, general? Y me dijo, es que yo grabé los narcocassettes y nunca tuve el valor de entregárselo. Entonces no solamente, yo le pregunté, ¿y cuánto antes? Mucho tiempo antes de lo que usted decía, ya se conocían los narcocassettes. Entonces esto lo que implica es que no solamente la policía, sino también el ejército estaba grabando en ese momento. Y segundo, algo que fue muy interesante, Roberto, en estos días en Colombia. Claro, llamaron al ex embajador en Colombia, Miles Frichet, a preguntarle, es que el presidente Pastrana aquí dice en su libro que la DEA estaba grabando desde hacía mucho tiempo al cartel de Cali. Eso es lo que dice Pastrana en su libro, ¿eso es cierto? Y le dice el embajador Frichet, claro que es cierto, eso es verdad. Hacía meses se estaban grabando. Entonces, al día siguiente, como que no le creyeron a Frichet, dice, vamos a llamar al director de la DEA, al señor Joe Tufts. Entonces llaman al señor Tufts y le dice, señor Tufts, usted que fue director de la DEA, aquí el presidente Pastrana está diciendo que los cassettes se grabaron tiempo antes. Y dice el director de la DEA, claro, el presidente Pastrana está diciendo verdad, eso se había grabado tiempo antes y se los habíamos entregado al gobierno. Entonces se reafirmó o se confirmó todo lo que nosotros escribimos en el libro. Tenía ya muchas copias que le han llegado por muchos lados, por lo que yo entiendo, ¿no? Lo que pasa es que a mí me llega el cassette por parte del coronel Barragán hoy en día y me dice, queremos que usted tenga esto. Pero yo cómo confirmaba con él mismo que las voces eran ciertas. Si yo decía, puede ser una trampa en que me están tendiendo a mí. Me están entregando un cassette para que yo haga una denuncia y salga que es falsa. Pierdo las elecciones ahí sí por W. Pero claro, el temor que yo tenía es que fuera una trampa. Y por eso digo que el error está en que si Gaviria me dice a mí, es cierto, yo reconfirmo la tesis y puedo salir a hacer algo. No simplemente a quedarme callado como me tocó quedarme en ese momento. Porque si el presidente de Colombia sabía que se iban a comprar las elecciones el narcotráfico, ¿por qué no actuó? Esa es la pregunta que yo le he hecho a Gaviria y a lo que usted dice. Gaviria ha sobrereaccionado a estas denuncias que hacemos en el libro, ha utilizado todos los adjetivos contra Andrés Pastrana, me ha dicho a mí absolutamente todo, pero yo le he dicho, presidente, dígame lo que quiera, pero contésteme. ¿Por qué no le dijo al país que se sabía que el narcotráfico se quería comprar la presidencia de Colombia? El capítulo se llama
dígale a Ingrid que no haga pendejadas. Resulta que ese capítulo, precisamente por lo que tú dices, yo tengo exactamente, y está ante notaría además, todas las personas que tuvieron que hablar con Ingrid para decirle que no se fuera porque podían secuestrarla. Y Ingrid termina diciendo que bajo su responsabilidad, ella toma la decisión de irse al interior de Florencia, hacia la carretera donde se estaban celebrando combates todavía por la retoma de la toma de Distensión. Tanto así que Ingrid y Clara son las responsables del carro del DAS, porque los guardaespaldas que tenía Ingrid le dicen a Ingrid, si usted quiere ir es bajo su responsabilidad. Así que firme este papel en que usted se hace responsable del carro. Entonces no es que yo la haya dejado o no dejado secuestrar, es que ella se hizo secuestrar. Y por eso ese capítulo lo escribimos con Gonzalo diciendo, vamos a contarle al mundo todo lo que se hizo para que Ingrid no fuera. Inclusive, usted sabe que Ingrid es muy buena amiga de mi hermano Juan Carlos, de mi hermano mayor. Y es cuando el jefe de prensa de Ingrid llama a mi hermano Juan Carlos, que era compañero nuestro en TV Hoy, que trabajaba en TV Hoy, ¿no, Gonzalo? Francisco. Y le dice, Ingrid se quiere ir al interior, ¿qué hago? ¿Qué más le puedo decir a Juan Carlos para que no vaya? Y entonces mi hermano le dice a Francisco Rodríguez, jefe de prensa de Ingrid, páseme a Ingrid. Y yo le digo, no se le va a ocurrir porque me mata. Cuando yo le diga que estoy llamándolo a usted para decirle esto, entonces mi hermano Juan Carlos es el que le dice a Pacho, mire, mándele una razón, dígale que usted habló conmigo y yo que le mandé una razón. ¿Cuál es la razón, Juan Carlos? Digo, dígale a Ingrid que no haga pendejadas. ¿Por qué nace la zona de despeje? Yo creo que tenemos que retrotraernos un poco en el tiempo. En el gobierno del presidente Samper se emite una ley que permite los despejes en Colombia, con la posibilidad de que se puedan buscar diálogos con la guerrilla. El primer despeje que se da, me corrige usted, Gonzalo, es una liberación de soldados en el gobierno del presidente Samper, sí, en que se despeja una zona para que haya una liberación de soldados que estaban secuestrados y se aplica por primera vez el tema del despeje. Segundo, cuando yo llego al gobierno, gano las elecciones, una de las primeras reuniones que tengo yo es con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD, que tenía un grupo de trabajo sobre cómo o qué forma podía el próximo presidente de Colombia aplicar para la búsqueda de la paz. Ahí estaba el doctor Álvaro Leiva Durán, estaba el doctor Juan Manuel Santos, hoy presidente de Colombia, estaban representantes del sector civil, de las ONGs, y Naciones Unidas me recomienda, y esa recomendación, cómo en la vida viene por parte del presidente Santos, es el presidente Santos el que dice, hay que hacer una zona de despeje para poder dialogar con las FARC. Perfecto, esa fue la resolución de Naciones Unidas. Segundo, cuando yo voy a las selvas de Colombia solo, logro evadir mi seguridad presidencial, me voy con un amigo que iba a ser el comisionado de paz, Víctor G. Ricardo, a hablar con tiro fijo. Yo me voy a las selvas de Colombia porque yo dije que si ganaba la presidencia de Colombia, lo primero que iba a hacer era irme a la selva a hablar con la guerrilla, cosa que nadie creía, decían. Como dicen los americanos, sure, seguro. Usted no había tomado posición. Nada. Entonces me voy a la selva, me reúno con tiro fijo. Como presidente electo. Electo. Y yo le digo a Manuel Marulanda, oiga, tiro fijo, ¿cuánta gente hay aquí alrededor? Porque eso estaba infestado de guerrilla. Me dice, como usted venía presidente, 2.500 hombres, en un radio de acción de 100 kilómetros. Si el señor Marulanda hubiera dicho, oiga, señor Pastrana, usted se queda aquí y se queda por secuestrado, pues no tenía uno nada que hacer. Lógicamente estaba yo con un amigo y sin armas y sin nada, no podíamos hacer absolutamente nada. Pero era buscar un mecanismo para generar confianza. Entonces yo le digo a tiro fijo, porque también es bueno aclarar, la última vez que tiro fijo se había sentado a dialogar como jefe de la guerrilla en Colombia con un gobierno, había sido con el gobierno del presidente Gaviria. Si ustedes se recuerdan, tiro fijo en la Uribe, parte de la zona de extensión, se sentó a dialogar con Gaviria. Pero resulta que Gaviria, el día que se aprueba la constituyente en Colombia, bombardearon a Manuel Marulanda y a su gente, estando negociando con el gobierno. ¿Quién era el ministro del Interior? Cosas de la vida. El ministro del Interior era Humberto de la Calle, hoy el jefe negociador en Cuba. Entonces uno dice, bueno,
cuando Tiro Fijo me dice a mí, ¿yo por qué voy a creer en usted para hacer la paz si la última vez me bombardearon? Entonces se genera, y yo lo que estaba tratando era generar ese ambiente. Entonces yo le hago una propuesta a Tiro Fijo, le digo, mire, hablemos fuera de Colombia. Y él dice, no, la paz la hacemos los colombianos en Colombia, busquemos una zona de despeje, la ley lo autoriza donde podamos. Entonces, ¿por qué la zona de despeje también, Roberto, que es importante? La guerrilla en Colombia nació ahí en esa zona que se despejó. Y como el común denominador de la guerrilla es la desconfianza de la FARC, ellos, esa zona, les daba la confianza porque además ellos iban a meter su tropa ahí. Pero ellos conocían los distintos caminos si sufrían de nuevo un ataque, por dónde poder escaparse. Era fundamentalmente, resumiendo, el porqué de la zona de extensión. Entonces, en esa primera reunión, ya como Naciones Unidas, ya el presidente Santos y su grupo me habían hablado de la zona de despeje, es que hablamos con Tiro Fijo del despeje y se habla del despeje de esa zona de los 40.000 kilómetros. 40.000 kilómetros, que yo claro siempre recuerdo cuando uno llegaba a Suiza, cuando uno llegaba a Europa, es que usted le dio Suiza a la guerrilla. La guerrilla siempre han estado ahí, siempre estuvieron ahí y hoy están ahí. Curiosamente siguen ahí. Pero en Colombia es el punto 00001 del territorio, si uno lo compara con el territorio colombiano. Pero eso no es el hecho. La zona de extensión, además, nos dio la posibilidad de que, porque hoy la critican, pero allá estuvieron todos los hombres más ricos de Colombia, se sentaron a hablar con la guerrilla. Allá estuvieron. Todos los políticos colombianos, jefes de los partidos, fueron a hablar con la guerrilla. Grandes empresarios fueron a hablar con la guerrilla internacional. Yo invité al presidente de la Bolsa de Nueva York, que estuvo sentado allá. Estuvo la reina Nur, muy buena amiga, gran persona cercana a Colombia, con todo el tema del desminado, estuvo allá. El fundador de American Online, mi buen amigo Jim Kimsey, estuvo allá. Y así llevamos a mucha gente que quiso ir para tratarles de mostrarle otro mundo a la guerrilla que no era fácil. Inclusive, hay una anécdota muy divertida cuando estaban todos los hombres ricos de Colombia, unos 10 o 12 hombres, los hombres más ricos del país. Yo creo que en ese momento en el Caguán había que el 80% del PIB de Colombia que estaba sentado y hablando con Tiro Fijo todo el día. Y a eso a las 5 de la tarde Tiro Fijo dice, bueno señores, me voy. Y entonces don Hernán Echavarría, Luis Carlos Sarmiento y todo el mundo dice, pero ¿por qué Tiro Fijo se va a ir si estamos hablando aquí muy agradable? La situación está muy buena, estamos compartiendo la historia del país. Dice, no, yo me voy. ¿Por qué? Dice, porque mire, ya son las 5 de la tarde y aquí a las 6 de la tarde esto está así infestado de guerrilla. Yo me voy de aquí. Está lleno. Esto está lleno de guerrilla a las 6 de la tarde, yo me voy. Y fue cuando se para Tiro Fijo y se fue. Y los dejó a ellos. Bueno, y ahí les tocó irse. Pero yo creo que lo importante de la zona de extensión, digo, hay cosas que son, es decir, hoy la zona de extensión no se podría volver a hacer. Es un imposible. Yo creo que la zona de extensión ya, ese murió. Murió porque ya es un experimento que falló. Tristemente nos falló. Pero en la zona de extensión, por ejemplo, todos los sábados, el director de este programa era Roberto Pombo, teníamos diálogo abierto sobre los temas de la agenda. Entonces, por ejemplo, el sábado se iba a hablar de sustitución de cultivos. Hablaba la guerrilla, hablaba el gobierno y hablaba la sociedad civil. Y se transmitía en directo de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Todos los sábados. Era un proceso abierto y claro. Y por otro lado, la zona de despeje lo que nos permite también, como yo se lo dije a Tiro Fijo el primer día que me reúno con él, yo le dije, oiga Marolanda, yo voy a crear un ejército para la guerra o para la paz. Y usted me dice, ¿para qué quiere ese ejército si para la guerra o para la paz? Y logramos armar el ejército de Colombia como nunca antes en su historia. Porque la gente se le olvida, cuando yo llego al gobierno, entre enero y agosto del año 98, habían secuestrado a 1.000 soldados y policías. Estábamos perdiendo la guerra. Inclusive, algún día, yo le conté esta historia a Fidel Castro. Y Fidel Castro, porque yo me di cuenta que la tropa se estaba desmoralizando. Y me dijo, Fidel Castro, le voy a decir una cosa que hicimos nosotros en la Revolución Cubana. Y dije, ¿qué hizo usted en Cuba cuando estaba en la guerrilla? Y me dijo, todos los secuestrados o todos los soldados que nosotros capturábamos eran los primeros que le dábamos comida y medicina.
Eso decía él, por eso estoy diciendo, dice, le dábamos medicina y me dijo, inclusive, un día secuestramos al hijo del ministro de Defensa, no sé quién sería, y lo llamaron y le dijeron, aquí está el hijo del ministro de Defensa, y dijo, devuélvalo mañana. Entonces los soldados comenzaron, cuando caían en manos de ellos, decía él, como decían que los trataban bien, preferían entregarse que combatir. Y eso pasó en Colombia. Como empezaron a secuestrarlos, entonces los soldados ya decían, ¿para qué voy a hacerme matar? Sino más bien a mí que me secuestren y aquí me quedo. Y por eso hay 1000 soldados y policías secuestrados entre enero a agosto de ese año. No teníamos botas, no teníamos municiones, no teníamos helicópteros, no teníamos armamentos. Y en 4 años logramos entregarle al ejército de Colombia el ejército más armado y más fortalecido en la historia de Colombia, que es lo que le permitió al presidente Uribe continuar esta gestión. Paralelamente, y después le voy a dar la oportunidad a ustedes, pero paralelamente a al despeje, a las conversaciones de SPA, también está la cuestión del Plan Colombia. El Plan Colombia nace porque a veces no han entendido el Plan Colombia. El Plan Colombia, la base del Plan Colombia es la corresponsabilidad. Nosotros en Colombia producimos la coca, ustedes en Estados Unidos se la fuman o se la consumen. Después Europa, y por eso a Europa también lo invitamos, porque se convirtió hoy en el mayor per cápita, por ejemplo, España fue el mayor consumidor per cápita, hoy es el día del Reino Unido de cocaína. Entonces la tesis era, todos ponemos. Colombia pone, pero ustedes los Estados Unidos tienen que poner. Y pasamos de tener un presidente sin visa, cuando yo llego al gobierno del presidente Samper no tenía visa para venir a los Estados Unidos, y en 4 años pasamos de ser el tercer receptor de ayuda de los Estados Unidos después de Egipto e Israel, era Colombia. Entonces, lo que significaba era que lo primero que teníamos que hacer era fortalecer nuestras Fuerzas Armadas. Y yo recuerdo dónde cambia la guerra en Colombia. Cuando un día con el general Wilhelm, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, me dice, ustedes tienen un hándicap a favor sobre la guerrilla que no lo han utilizado. Y yo le dije, ¿cuál es? Me dijo, el aire. Entonces le dije, a ver, explíqueme por qué el aire. Y entonces me dice, porque mañana cuando va el ejército, le hacen una emboscada a la guerrilla, ustedes mandan por tierra refuerzos para proteger al ejército, la guerrilla deja minados los campos, por lo tanto el ejército avanza a 1 kilómetro por minuto, porque tiene que tener cuidado de que no vayan minado donde ellos estuvieron, donde estaban. En el momento en que usted logre tener capacidad por aire, le emboscan a su patrulla al ejército, usted manda un helicóptero adelante con tropas, otro helicóptero atrás, y termina emboscada la guerrilla. Y era verdad. Y por eso es que fortalecimos el ejército como nunca en el campo de los Black Hawk que tenemos artillados, que es un invento colombiano, porque el Black Hawk es un helicóptero de transporte. Los Black Hawk tenemos más, en eso nosotros compramos 14 helicópteros Black Hawk artillados que cambiaron la guerra, más los que ya teníamos, y más teníamos creo que 60, 70 helicópteros de transporte y pasamos a más de 150, y eso fue lo que cambió la guerra. Y por último, algo que fue muy interesante, no solamente fortalecimos el ejército de Colombia como nunca en la historia, sino que la última vez que yo visité al presidente Bush en la Casa Blanca, yo le dije al presidente Bush, le voy a pedir un favor. Me dijo que le dije, le voy a contar una historia, presidente. Me dijo, ¿cuál? Hace unos pocos días me emboscaron una patrulla del ejército. Hay una base que se llama Larandia, en el sur del país, que es una base hecha por los Estados Unidos con ayuda americana, que es una base casi americana. Cada helicóptero está estacionado donde tiene su bomba, donde pueden tanquear los helicópteros. Uno va y verdaderamente es impresionante la base. Y había más de 100 helicópteros parqueados y yo necesitaba un helicóptero para transportar tropa porque me habían emboscado una patrulla y no me lo prestaron. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, toda la ayuda que nos daba Colombia hasta ese momento, era una ayuda para combatir el narcotráfico y no para combatir la guerrilla, porque aquí tenían el complejo de Vietnam. Entonces aquí siempre cuando uno hablaba con los senadores o representantes es que si nosotros nos involucramos en Colombia vamos a terminar vietnaminizando el conflicto colombiano, cosa que no era cierta. Entonces yo le dije al presidente Bush, usted me tiene que dar lo que se llamaba en ese momento, se llama en la legislación americana el Change of Authority, y es que nos permita utilizar todo el equipo militar americano en la lucha contra el narcotráfico. Hoy la FARC es el cartel más grande del mundo, le dije a Bush, y yo no puedo ir en un helicóptero y decir, es que estos son guerrilla y estos son narcos. Hoy son todos juntos. Autoríceme a
poder utilizar el equipo militar americano en la lucha contra la guerrilla. Y me dijo, listo. Lo que significó, Roberto, que no solamente yo había doblado el ejército de Colombia y fortalecido como nunca, sino que con la ayuda americana casi volvimos a doblar el ejército, que es lo que le entregamos a Uribe, para que pudiera aplicar la seguridad democrática. Pero algo muy importante, y tal vez lo más importante, yo le dije al presidente Bush, pero necesito adicionalmente una cosa. Y me dijo, ¿qué? Y le dije, necesito que me venda las bombas inteligentes. ¿Cómo así? Las bombas en las cuales, no sé si ustedes saben, hoy en día con un chip que se pueda poner en un ser humano, o en un bulto de arroz, o en una papa, o en un zapato, podemos detectar dónde está un jefe guerrillero. Ese jefe guerrillero, cuando el GPS, tenemos detectado el GPS que tiene, o que hemos enviado en cualquiera de sus formas, simplemente cuando envía la señal se le pone esa señal a la bomba, y la bomba 2 o 3 kilómetros antes se lanza, ni siquiera se enteran ellos del lanzamiento de la bomba, y llega exactamente al lugar donde están localizados. Esto fue lo que permitió, y Bush me dijo, listo, le vendo las bombas inteligentes, porque a mí el tiro fijo me decía, presidente, aquí me han caído bombas, el otro día cayó una bomba allá y mató unas vacas, pero no porque hubiera estallado, fue porque les cayó encima, ¿no? Y fue así, y lo decía Jojoy, porque eran bombas de 1959, las que teníamos en Colombia. Y lo que ha cambiado la guerra, si usted ve, ¿por qué muere Reyes? ¿Por qué muere Jojoy? ¿Por qué mueren los jefes guerrilleros? A Jojoy le pusieron un chip en un zapato porque usaba unas botas especiales por la diabetes, y logramos meterle, o le logró el gobierno meter un chip a la fábrica donde le hacían las botas a Jojoy, y por eso detectan a Jojoy. Y por eso, si ustedes se dan cuenta, cuando se habla de la posibilidad de que caiga un guerrillero, se dice, parece que cayó tal guerrillero, porque como la bomba se bota 2 o 3 kilómetros antes, y después el ejército hace el barrido para saber si el golpe fue definitivo o no, por eso es que se demora en el tiempo. Pero en esto el presidente Bush fue fundamental, porque nos dio la oportunidad de las bombas inteligentes. Nosotros compramos los aviones Tucanos, le pusimos las bombas a los Tucanos, y es lo que ha permitido los grandes golpes hoy a la guerrilla, se dan gracias a esas bombas inteligentes. Yo nunca he estado en contra de la paz. Yo le diría a usted, dígame, una declaración de Andrés Pastrana en contra de la paz. Ni una. Es más, yo sacrifiqué todo mi prestigio político por la paz. Y si alguien se la jugó por la paz fui yo, ir 2 veces a la selva, hablar con tiro fijo, hacer el Plan Colombia y dejar algo muy importante a la FARC en la lista de terroristas de Europa y de Estados Unidos y de Canadá. Porque acá, Roberto, a mí me critican la zona de distensión, pues es que Santos tiene 2 zonas de distensión, no una. Una se llama Cuba y otra se llama Venezuela. Y creo que Venezuela y Cuba son más grandes que 41 kilómetros que tiene el Caguán. Esas son las zonas de distensión. Pero la pregunta es ¿por qué están dialogando en La Habana? ¿O por qué van a Venezuela? Porque como los dejé en la lista de terroristas de Estados Unidos, no pueden ir a otro país porque si no los capturan. Y ahí están. Segundo, yo he criticado el proceso en este momento por una razón. Y no el proceso, el mecanismo. El hermano del presidente Santos, Enrique, en el Woodrow Wilson, aquí en Washington, en Estados Unidos, dijo hace algunos meses, si Colombia no reelige a mi hermano, no hay paz en Colombia. A ver, la paz no es de Juan Manuel Santos, ni de Andrés Pastrana, ni de Gonzalo Bien, la paz es de los colombianos. Entonces, cuando Enrique, su hermano, dice que si no reeligen a su hermano no hay paz, ¿qué pasa? Hoy hay un fenómeno que no había pasado nunca en la historia de Colombia, que hay un presidente negociando la paz como candidato y no como presidente. Hay un candidato presidente sentado en la mesa. Entonces, si el propio hermano del presidente ha dicho que la paz es fundamental para que él lo reelijan, mi preocupación es qué está dispuesto a entregar el candidato Santos, no el presidente, a la guerrilla para reelegirse. Y lo que es peor, después de la declaración de su hermano, la FARC sabe que depende de ella la paz y depende de la reelección. ¿Qué es lo que le va a pedir la FARC a Santos, candidato, y no Santos, presidente, para poder reelegirse? Esa es mi preocupación. ¿Qué he dicho yo? Que debería abrirse el proceso y que se sienten los candidatos y que los candidatos puedan saber qué está pasando en La Habana.
Hoy sabe más, posiblemente usted sabe más que yo qué pasa en la paz de Colombia, porque yo no tengo ni idea qué ha pasado por el mecanismo que se ha aplicado, que me parece bueno, yo no digo que sea malo, pero debe ser bueno comenzar a vender un poco el proceso. Hoy sabe más, y yo me pregunto, ¿por qué el presidente del Uruguay sabe más que los expresidentes de Colombia o que los colombianos? ¿O por qué hoy sabe más el enemigo de la paz número 1, que es Germán Vargas, candidato a vicepresidente del presidente Santos hoy? ¿Por qué el presidente Santos le cuenta a Vargas y no le cuenta al resto de candidatos presidenciales y vicepresidenciales? Esa es la preocupación que yo tengo. Y es más, hoy el presidente Santos tiene el 24% de popularidad contra un 42% que tiene el voto en blanco. Puede que haya otro presidente que no sea él. ¿Por qué no comenzar a compartir qué se ha avanzado en la paz para que todos podamos aportar? Esa es la crítica que yo hago. No es la crítica al proceso, sino que hoy tenemos un candidato presidente actuando y no hay presidente. Porque yo le hago a usted una pregunta. Si Santos no tendría la posibilidad de la reelección, Santos lleva más tiempo haciendo el proceso de paz que lo que llevé yo. Si Santos no se pudiera reelegir en agosto, había fracasado el proceso de paz, porque la FARC no han firmado, ni van a firmar antes del 7 de agosto. Si no existiera la elección en Colombia, ya el presidente Santos había fracasado también en el tema de la paz. Entonces es la pregunta que nos hacemos, ¿hay voluntad de paz por parte de la guerrilla o no? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Yo creo que si queda alguna experiencia de lo que fue el proceso del Caguán, el proceso de paz en mi gobierno, es que lo más duro de un proceso de paz de esta naturaleza es precisamente negociar en medio del conflicto. Porque es lo que está sucediendo. Inclusive, y perdón, el presidente tuvo una frase muy desafortunada hace algunos días, el presidente Santos, cuando dijo, alguien le preguntó, pero si matan a un colombiano, ¿se rompería el proceso? Si vuelven a haber atentados y esto, y el presidente dijo, si matan a un colombiano importante, se va a romper el proceso de paz. Entonces digo, ¿cuál es el importante y cuál no es el importante? Todos somos iguales, todos somos importantes, ¿cierto? Bueno. Entonces, en este caso yo lo que creo es que lo que puede poner en dificultades el proceso es eso. Si mañana la guerrilla hace una serie de atentados que pongan al presidente en aprietos, el proceso se acaba. Y por eso yo creo que de la única experiencia que, no la única, digo, de las experiencias importantes que quedan de un proceso de paz es que negociar en medio del conflicto es muy complicado, es muy difícil, porque son muchos más los enemigos de la paz que los amigos. Y ahí son muchos más los que quieren hacerle daño a un proceso de paz que los que quieren estar de manos de un proceso de paz. Y por eso yo utilizo una frase que pongo en el libro, Roberto, de mi padre, que se me hace además que es muy válida y muy cierta. Que mi padre siempre me decía a mí, oiga Andrés, no hay paz mala ni guerra buena. La zona de Ralito, que fue la última zona de despeje en el gobierno del presidente Uribe, en la cual se negoció con los paramilitares, pues lo que da como resultado ahora, porque además en Colombia nos da como poner nombres, ¿cierto? Ahora los grupos paramilitares las llaman BACRIM, cuando son grupos paramilitares. Punto. A ver, uno de los temas en que mi gobierno más quiso trabajar fue en el tema de los paramilitares, precisamente, cómo combatir a los paramilitares. No sé si usted sabe todo lo que hicimos en este contexto. Número uno, el vicepresidente de Colombia no tiene funciones, de acuerdo con la Constitución, no tiene que hacer nada. Y yo le dije a Gustavo Bell, usted se tiene que encargar del tema de los derechos humanos, que era el tema fundamental, para poder, y en ese caso, diseñar toda una estrategia contra el paramilitarismo como la que se diseñó en mi gobierno. Pusimos al vicepresidente de la República en esos dos temas que fueron fundamentales. Segundo, yo no sé si usted sabe, yo creé una comisión secreta, que está en el libro anterior, que se llama La palabra bajo fuego, una comisión secreta en que estaba Gabriel García Márquez, Felipe González, ex primer ministro de España. De la mano, ellos dos, lo que le pedí yo como presidente de Colombia es, pídale por favor, busquen el mecanismo, por favor, para que los paramilitares acaben con la violencia, cesen con las masacres y buscar un camino posterior para buscar una solución a su problema. Ellos trabajaron en ese tema. Desafortunadamente tampoco logramos un acuerdo con Carlos Castaño en ese momento. Felipe González y Gabriel García Márquez se reunieron en México y en otros países
con representantes de los paramilitares para que cesaran esa actividad de desplazamiento de las comunidades, de masacres en las comunidades, y desafortunadamente no logramos hacerlo. Por último, en vista de que se rompieron las conversaciones con ellos y que no lograron avanzar ni Felipe ni Gabriel García Márquez, yo le solicito al Santo Padre, en su momento a Juan Pablo II, que por favor sean, porque los paramilitares me envían un mensaje y me dicen que a ellos les gustaría que la Iglesia Católica fuera la intermediaria para comenzar a buscar una solución al problema paramilitar. Cuando yo le envío el mensaje al Papa, a Juan Pablo II, y cuando tuve oportunidad de dialogar con él, le pedí que nos enviaran representantes para que establecieran contacto con los paramilitares. Insisto, principalmente los dos temas fundamentales eran no desplazamiento y no masacres. Sí. Déjalo terminar. No, le termino. El Santo Padre envía a sus representantes, estos representantes comienzan a hablar con los paramilitares y ahí se acabó el gobierno. Pero en parte yo creo que lo del Santo Padre, lo de Juan Pablo continúa, que es lo que yo creo que le comienza a dar pie al presidente Uribe para esa primera convocatoria a esa zona de extensión de Ralito, para que se buscara también acabar con el conflicto. En el año 94 yo me enfrenté muy duro al comandante Fidel Castro, porque es bueno que el país conozca, que ustedes conozcan que en nuestro país hemos tenido toda clase de guerrilla. Toda, yo creo que es el único país del mundo, Roberto, en que hay toda clase. Le voy a decir, EPL, que se desmovilizó, Ejército Popular de Liberación, maoísta, FARC, marxista-leninista, ELN, Ejército de Liberación Nacional, castrista, Quintín Lame, indigenista, M19, nacionalista. ¿Qué otra nos queda? ¿Ah? Bueno, si hablamos anteriormente hubo... No, ya las guerrillas liberales y conservadoras. Guerrillas y conservadores se acabaron. Claro, tuvimos también, fíjese usted. Entonces hemos tenido toda clase de guerrilla, toda clase. Y yo fui muy duro porque yo en el 94 decía, mientras que Fidel Castro no condene la lucha armada para llegar al poder, no se puede tener relaciones con Cuba. Inclusive yo fui muy duro en ese momento. Años después comenzó a condenar Fidel Castro la lucha armada. Perfecto, cambió su posición. Inclusive, yo recuerdo que en un diálogo, el primer diálogo que tuve con él, Fidel Castro y los amigos que iban con él en la delegación creían que el señor y amigo de ustedes, Mascanosa, me había financiado mi campaña electoral. Entonces, yo llego a Durban, Sudáfrica, septiembre de 1998, era la segunda, tercera salida que hacía yo, porque Colombia era presidente del grupo de los no alineados, y yo le entregaba la presidencia a Nelson Mandela, que en paz descanse. Y voy yo a Sudáfrica, y las primeras reuniones que tengo yo es una con Yasser Arafat, y la segunda fue con Fidel Castro. Cuando yo me reúno con Fidel Castro, fue una reunión muy tensionante por esta historia que le estoy contando de antes. Por lo tanto, no había ningún contacto con Fidel Castro, ni nunca hubo un contacto anterior, por lo menos mío, con Fidel Castro por esta situación, porque ellos siempre creyeron que a mí el exilio cubano era el que había financiado mi campaña. ¿Usted nadie le garantiza la vida cuando usted tiene el primer encuentro? Nadie. Lo único que me la garantice es lo que se me ocurrió a mí, que es irme en un avión de la Cruz Roja con un delegado de la Cruz Roja, que era mi escudo y mi protección. ¿Te ibas a decir algo? No. Okay. Con Fidel Castro, pero perdón, y le termino rápidamente. Sí. Fidel Castro no tiene ninguna influencia en la FARC. Ninguna. Fidel Castro tiene influencia... ¿Cómo? Porque Fidel Castro tenía influencia en el ELN. Porque el ELN es el movimiento castrista. Tanto que el cura Pérez muere en La Habana. A mí me cuenta la historia de Fidel Castro, cómo murió el cura Pérez español, que era jefe del ELN. ¿Quién? Pero fundamentalmente el movimiento castrista es el ELN. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sí hago yo es que le pido a Fidel Castro que me ayude en buscar iniciar un proceso de diálogo con el ELN para iniciar una negociación. Y mire lo que sucedió. Avanzamos y el presidente Castro, él directamente, y creo que es de los pocos procesos, y si usted lee el último libro de Castro,
en que habla sobre la guerrilla en Colombia, cuenta esta historia. Le pido el favor con el comisionado Camilo Gómez de que trabajemos en la búsqueda del diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Tenemos diálogos en La Habana y un día me llama el comisionado Camilo Gómez y me dice: presidente Pastrana, hemos logrado un acuerdo con el ELN para iniciar la negociación. Perfecto, Camilo. Hagamos una cosa. Dígale a los helenos que hablen con Fidel y que le muestren el acuerdo que hemos llegado para oír la opinión de él. Se fueron los del ELN donde Fidel y salieron de donde Fidel. No, salieron muy bien la reunión y al otro día no iniciamos la negociación. Cuando ya pasa mi presidencia, yo regreso a La Habana porque le pedí una cita a Fidel porque quería hablar de este tema, de preguntarle qué sucedió. Regreso a La Habana, hablo con Fidel Castro y le digo: mire, comandante, yo vengo simplemente a pedirle que me cuente qué sucedió con el ELN. Y me dijo Fidel: es que yo lo invité a usted a Cuba para que me contara qué pasó. Yo le dije a los helenos: vayan y firmen. A los conservadores en Colombia nos llaman los godos, ¿cierto? Y Fidel le dijo: firmen la paz con un godo, que es más difícil que con un liberal, así que fírmela. Y nunca supimos qué pasó. Lo que sí supe yo después es que hay un resentimiento muy grande por esta posición que asumió el ELN, porque pusieron a Fidel en dificultades frente al gobierno de Colombia. A ver, con el tema de Venezuela, que yo creo que es el que está ahorita sobre la mesa, que es tan difícil y tan complicado. Yo he venido diciendo en los últimos días que yo creo que América Latina hemos dejado solos a los venezolanos. Hoy esconder la verdad es muy difícil, Roberto, porque hoy está el Twitter y está el Facebook y está el Instagram y están una cantidad de cosas que ya esconder la realidad es muy difícil. Y lo que yo creo es que América Latina venimos dejando solo a los venezolanos, porque primero, cuando uno oye a los presidentes, y triste tengo que decirlo lo que digo aquí porque ya lo dije en Colombia, la posición tan blanda del gobierno colombiano, cuando se han violentado los derechos de los estudiantes, cuando se han asesinado estudiantes, cuando se ha perseguido a los medios de comunicación, cuando se violan los derechos humanos, cuando hay amordazados hoy los periodistas, cuando cierran canales de televisión, inclusive colombianos, en Venezuela. Aquí no pasa nada. Los gobiernos no dicen absolutamente nada, ni opinan absolutamente nada. Es que hay que defender una democracia. Y perdón decirlo, porque yo ya lo dije, la democracia en Venezuela también es una democracia que está en entredicho, porque inclusive el propio presidente Maduro la puso en entredicho. Cuando el presidente Maduro, el señor Capriles, le pide como candidato que haya un recuento de votos, los demócratas de América Latina, entre los que me cuento yo, le pedimos que hubiera un recuento de votos, porque el propio Maduro esa misma noche dijo que se recuenten los votos. Él, el propio presidente Maduro, dijo, para que no haya ninguna duda, y lo que yo siempre dije, si hay un recuento de votos, y recuerdo que por ahí salió el embajador Charleton a decir: y Pastrana, ¿por qué nos habla del recuento de votos cuando en la presidencia de su padre también hubo recuento de votos? Le dije: por eso, porque mi padre se recontaron voto por voto, y ganó las elecciones. Señor Maduro, haga usted lo mismo. Entonces hay una democracia también que está en entredicho por el propio presidente Maduro. Y yo por eso creo que los presidentes tienen que tomar decisiones, y sobre todo, porque lo que estamos viendo hoy aquí es que la OEA, lo que es la Carta Interamericana, la Carta Democrática, todas están violando muchos de los artículos de varias de estas, de la OEA como de la Carta Democrática, y no pasa absolutamente nada. Entonces es muy preocupante lo que estamos viendo en este momento. Inclusive, hablando ayer con la gente, los amigos nos dicen: hoy los estudiantes que van, se manifiestan y vuelven a su casa, los están siguiendo, están yendo a sus casas, los están sacando, se los están llevando, cosa que no entendemos. Es que es lo mismo que digo yo: ¿cuál democracia puede existir en Venezuela? Creo que no hay un país del mundo en que un presidente diga: es que no me gusta el señor Pastrana, y a los 5 minutos hay una orden de captura emitida por un juez y hay toda una demanda. Bueno, Ecuador ¿no? también pasa. Puede ser que pase en Ecuador también. Y Cuba Ecuador también. manda a rectificar las caricaturas. Pero es que Cuba, en el caso de Cuba no es democracia, en el caso de Ecuador sí es una democracia. Es que yo digo que en el caso, bueno, que hay una dictadura, perfecto. Aquí, ¿qué pasa? Es que esto es lo mismo que mañana, aquí en los Estados Unidos, a ver, hagámonos la siguiente película. ¿Qué tal el presidente Obama que dijera: capturen a Rodney? ¿Y quién lo captura? Biden, que es el presidente del Congreso.
y se lo lleva en una furgoneta de la policía y se lo lleva preso. Pongámonos, eso es una democracia. Y que el mundo se En el quede caso de callado. posibilidad. Y que el mundo se quede callado. Exacto, y que el mundo se quede callado. Se nos acaba el tiempo, tenemos que entregar el Perdón, salón. el Sé que señor- el señor muchísimas allá. gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Roberto.